Equipo de bioética va a presentar el tema de la objeción de conciencia en los profesionales de la salud, un estudio sobre los fundamentos, posturas y recomendaciones. Esos son los integrantes. Bueno, esta es la introducción. Vamos a hablar de la introducción, el marco teórico y todo ello. Bueno, en principio queremos entrar al tema con una pregunta de qué debe hacer un profesional de la salud cuando su deber clínico parece entrar en conflicto directo con sus convicciones más profundas. Bueno, según Couto 2024 menciona que la objeción de conciencia en sí no es un derecho, sino un derivado del derecho de la libertad de pensamiento, de expresión y religión. Entonces, en la medicina, la objeción de conciencia es un conflicto clásico entre la ley y el deber, donde permite resistirse a poder ejercer este deber si la ley comprime, ¿no? O va en contra de sus convicciones más profundas. Del mismo modo, diversos autores sostienen que la objeción de conciencia puede ser legítima, es decir, una convicción profunda basada en los valores compatibles con la práctica médica, no solamente algo efímero o algo superficial, sino una convicción profunda, ¿no? Y también el presente trabajo va a buscar analizar crítica y comprensivamente cómo se desarrolla la objeción de conciencia en el eje de la medicina, las posturas a favor y en contra, algunas recomendaciones y por último el análisis de la postura, ¿no? Ok, primero iniciamos sobre qué es la objeción de conciencia. Este es un derecho que tiene toda persona a poder negarse a realizar algún procedimiento que sea obligatorio, pero que entre en conflicto con sus principios o creencias. Un ejemplo de ello tenemos que es la eutanasia o el aborto. Hay dos tipos de objeción de conciencia, tenemos que una es la individual y otra es la constitucional. La individual, tengamos ejemplo un médico, y en la constitucional puede ser que es una institución como tal, puede ser hospital, clínica o incluso un colegio, que en este caso tenemos ejemplo un hospital católico, el cual se niega a realizarse acciones como el aborto o la eutanasia. Eh, Esta objeción de conciencia está muy relacionada con principios éticos, como suele ser la libertad de conciencia, la proporcionalidad, la autonomía individual, la autonomía del paciente, la justicia y la no discriminación. Pero a su vez también está, por así decirlo, respaldado por diferentes eh, instituciones, como pueden ser tratados internacionales, el cual es la Declaración Universal de Derechos Humanos, también están las constituciones, el cual va a reconocer a la libertad de conciencia y pues, a la religión, ¿no? Siguiente. Bueno, acerca de las posturas que están a favor de la objeción de conciencia, básicamente la central es que la objeción de conciencia permite proteger la dignidad moral de los profesionales de la salud. Es decir, que cuando una circunstancia médica, como pueden ser los extremos de la vida, como el aborto o la eutanasia, se obliga al personal de salud a ir en contra de sus convicciones, puede generar un daño psicológico e incluso poner en riesgo la identidad moral del profesional de la salud. Como otro punto fundamental es que la objeción de conciencia va a permitir el pluralismo moral dentro del sistema de salud, es decir, si bien todos son profesionales de la salud, pues no todos creen de la misma manera y no todos piensan de la misma manera. Entonces, la pluralidad va a permitir eso, ¿no? La amplia gama de expresiones. Y por ende, también, si se impone un único marco moral, se homogeniza el sistema de salud, entonces va incompatible de la esencia de la democracia y de la deliberativa de las instituciones de salud modernas. Como otro punto, básicamente permite al profesional de la salud laborar sin renunciar a su cosmovisión, ¿no? Sin suprimir sus principios constitucionales de libertad y de religión. Y finalmente, la objeción de conciencia no impide la atención al paciente, sino también es un equilibrio, ¿no? Es que en un hospital no todos van a ser objetores de conciencia, ni todos van a ser no objetores. Entonces, básicamente reprime en una restribución de la responsabilidad asistencial, ¿no? Para cumplir la atención al paciente. Y finalmente, el defender la objeción de conciencia va a permitir ampliar y proteger al paciente, al profesional, su moral y su integridad. Yo les voy a explicar los puntos importantes acerca de por qué estaba en una postura en contra de la objeción de conciencia. Comenzamos con una pregunta. ¿Puede la salud de un paciente depender de la moral personal de quien lo atiende?
La objeción de conciencia puede impedir el acceso a prestaciones de salud legalmente garantizadas, especialmente en situaciones de urgencia, por ejemplo, o situaciones de vulnerabilidad, donde sea un aborto espontáneo o simplemente el servicio de anticonceptivos, donde algunos profesionales se abstienen a dar por tipo de creencias religiosas o moral. Cuando el profesional antepone sus creencias personales, se limita el derecho fundamental del paciente a recibir atención, y no solo de recibir atención, sino también a la vida, al bienestar y sobre todo al cuidado, ¿no? Permitir que las creencias individuales del personal condicionen la atención genera inequidad, sobre todo, especialmente en zonas con pocos profesionales, donde la demanda es mucho mayor y los recursos son menores y a veces pues son escasos. Un solo objetor puede convertirse en una barrera que determine si un paciente accede o no a un servicio vital. La negativa o demora en procedimientos como aborto terapéutico o cuidados esenciales puede provocar complicaciones graves o incluso la muerte. Esto contradice bastante o directamente un principio bioético de no maleficencia y demuestra que la objeción de conciencia no es un acto neutral, sino que implica muchas consecuencias frente a esta opinión de objeción de conciencia, y que no es un derecho fundamental, pero sí debe ser regularizado. Para terminar, ¿estamos realmente protegiendo la conciencia o poniendo en riesgo la vida? Y quiero aclarar que poner en riesgo la vida y actuar directamente dañando al paciente frente a no darle un servicio de salud, no implica que no estemos perjudicándolo, sino que se puede haber hecho algo, más oportunidades o más tiempo para tener esa vida de manera más estable y bienestar. Continuando. Desde una lectura bioética normativa se reconoce que la objeción de conciencia es un derecho autónomo y derivado de la libertad de conciencia. Como lo señalan los autores Cotu y Pérez Cepelláez, este derecho solo se adquiere legitimidad cuando se trata de convicciones profundas, coherentes o normalmente relevantes, que sean especiales en acciones que implican extremos de la vida, como el aborto o la eutanasia. La integridad moral del profesional es un componente esencial de su ética, por lo que desconocerla esta misma puede erosionar la calidad del cuidado. Y para esto se propone un modelo regulatorio como el registro previo, que sea explícito, fundamentado de la objeción de conciencia, y por supuesto que el profesional debe declarar anticipadamente su objeción de conciencia ante la institución de salud, justificando de la naturaleza de conflicto moral siguiendo estándares éticos. Y no obstante, otro estudio de autor Prieto Soler evidencian que las objeciones de conciencia, cuando se ejerce sin regulación estricta, puede generar barreras injustificadas y peligrosas al acceso de salud. Y las instituciones de salud, por supuesto que tienen la responsabilidad ética y organizacional de asegurar permanentemente la disponibilidad de profesionales no objetores, porque esta obligación es fundamental en el principio de continuidad del cuidado y en el deber de garantizar que los pacientes reciban una atención primaria y segura. Asimismo, la objeción de conciencia no puede, bajo ninguna circunstancia, provocar retrasos, barreras de acceso ni riesgos clínicos para los pacientes, porque el derecho individual del profesional a objetar no es absoluto y se encuentra limitado por la necesidad superior de proteger la vida, la salud de quienes requieren la atención. Por ello es que las instituciones deben implementar mecanismos de organización laboral, protocolos o derivaciones inmediatas que garanticen que la objeción de conciencia no interfiera con la calidad de la oportunidad de servicio. Y esto asegura pues el respeto a las convicciones personales del profesional y la protección del paciente. Por último, tenemos la conclusión y recomendaciones. Tenemos dos conclusiones. La objeción de conciencia solo es válida como excepción estrictamente regulada, nunca como un derecho absoluto. Su ejercicio está permitido únicamente si la institución garantiza que el paciente recibirá el servicio sin retrasos ni barreras, trasladando el conflicto moral individual a una responsabilidad administrativa. El derecho a la salud del paciente prevalece sobre la libertad de conciencia del profesional.
Por lo cualquier objeción que genere daño y vulnere principios éticos como la autonomía y la no maleficencia y se vuelva ilegítima, la institución debe asegurar que la atención se brinde de forma segura y sin prejuicio. Por último, las recomendaciones proponen regular estrictamente la objeción de conciencia para evitar que se convierta en una barrera de acceso a la atención médica. En la investigación está más detallada, voy a hablar solo de dos. Primero, se exige la destransparencia mediante una declaración anticipada y obligatoria. Es decir, que se va a dar el servicio al paciente, pero si el médico está no dispuesto a realizar ese servicio de salud, simplemente que avise a la institución para que otro médico profesional se encargue de realizarlo de manera correcta y pues continúe. Segundo, se plantea la implementación de protocolos de derivación inmediata, garantizando que el paciente sea atendido sin retrasos y que el profesional objetor colabore activamente en la continuidad del servicio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.